Buenas tardes, soy Fabricio Laborda, alumno de Seikos. Estamos con Enrique Ortiz, es jugador de instituto, con paso en Europa, que se prendió para darme una mano para hacer la primera entrevista. Bueno, ¿cómo estás, Quique? Muchas gracias. Contanos un poquito de tus inicios, cómo fue que elegiste el fútbol, cómo fue que empezaste en instituto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias, Fabricio, por esta entrevista. Y bueno, el comienzo mío en el fútbol fue desde los 6 años, que empecé como un hobby, como un pasatiempo, en donde mis padres me llevaron para hacer deporte al predio de la Agustina. Y bueno, empecé más que todo a jugar al fútbol en las divisiones inferiores de instituto, y ya después, bueno, se fue haciendo como algo, como un, ¿cómo te puedo decir? Como un hobby, como un pasatiempo que fue empezando a tomar un poco más de importancia, y ya cuando te querés dar cuenta, ya te das cuenta que es parte de tu vida el fútbol, y lo empezás a llevar en la sangre, y era parte de mi vida. Che, Quique, contame cómo fue lo previo al debut, lo que fue de jugar en primera, lo que significó para vos, para tu familia. Bueno, la verdad que fue un momento muy lindo, porque yo, como te decía recién, desde los 6 años que estuve en las divisiones inferiores de instituto, pasé por muchas divisiones, muchas veces iba al banco, alternaba siendo titular, yendo al banco, y bueno, imagínate que el debut mío llega recién a los 21 años, después de mucho batallar, ¿no es cierto? Y bueno, cuando me tocó jugar, que fue por una fuerza mayor, de que el primer equipo hizo como un paro, entonces de la conducción de Ernesto Corti, que estaba en ese momento, bueno, nos llamó a nosotros, a los chicos que en ese momento estábamos jugando en la primera local, y fuimos a jugar a Arrecifes. Me acuerdo que fue mi primer partido como titular. Che, las sensaciones, la previa, fue fácil, difícil. ¿Cómo pensabas que iba a ser ese debut? No, imagínate que nosotros íbamos a jugar el primer partido, que nos avisaron un viernes a la noche, y jugamos el domingo en Arrecifes. Nos fuimos en bondi, el viernes a la noche nos llamaron, nos juntamos en la sede de instituto, nos subimos al Chevalier con los bolsos llenos de ilusiones y de toda esa ansiedad de hacer el debut, ¿no es cierto? Fuera de casa, en una cancha que no conocíamos, pero en lo más mínimo. Así que, bueno, mucha adrenalina, mucha ansiedad, y más que todo con el miedo de a lo mejor, viste, bueno, ¿De fallar o de tener algún resultado adverso? Claro. Quique, ese mismo año fue que ascendieron, fue después que se logró el objetivo tan importante que marcó tu carrera, ¿no? Claro, después nosotros empezamos ese partido puntualmente, tuvimos la suerte, la dicha de que ganamos 1-0 de visitante, y bueno, a partir de ahí como que el grupo de chicos con la confianza de Ernesto Corti, al año siguiente, bueno, pudimos jugar en el Nacional B, trajeron algunos refuerzos, y bueno, fue recién ahí 2 o 3 años, porque tuvimos 2 o 3 temporadas en el Nacional B, pero recién en la temporada 2003-2004, y bajo la conducción del Chulo Riboira, que bueno, que ya todos esos pibes que habíamos debutado ahí, algunos continuaron, y bueno, armaron un buen equipo, y logramos el ascenso a Primera División. ¿Cómo fue ese partido? Contame un poco de lo que fue jugar en Cancha River, lo que significó, lo que fue una promoción, ¿verdad? No, en ese momento el torneo daba 2 plazas para ascender. La primera se definía con el campeón de la apertura, jugaba contra el campeón del clausura, ¿no es cierto? Y se hacía una final, y de ahí el ganador ascendía, y después se hacía como una especie de octogonal por un segundo ascenso. Nosotros tuvimos la suerte de que el equipo de Riboira nos dio mucha confianza a los pibes del club, y trajeron pocos refuerzos, pero los pocos refuerzos que trajeron venían con muchas ganas de tener gloria, de poder prosperar en el fútbol, y sabíamos que la única opción era ascendiendo. Entonces pudimos arrancar muy bien, y tuvimos un muy buena apertura, y salimos campeones del torneo de apertura, que eso nos dio una tranquilidad
porque ya sabíamos que teníamos que jugar Bueno, la final. claro. Después, posteriormente, el clausura, bueno, tuvimos algunos traspiés y bueno, ya faltando unas 4 o 5 fechas en donde el técnico se dio cuenta que ya no llegábamos para salir campeones, para ascender directamente, tuvo una estrategia importante de hacer limpiar a los jugadores de amarillas, de recuperar lesionados y de jugar las últimas 3, 4 fechas con chicos que también venían no teniendo rodaje, y al equipo principal le dio descanso y para poder llegar a la final en óptimas condiciones. Claro, excelente. ¿Y cómo siguió después de todo eso? ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo fue que llegaste a Noruega, ¿no? Que no es fácil y sin embargo estuviste, me contaste algunas cosas atrás de cámaras, pero contanos un poquito de eso, ¿cómo fue todo? Bueno, indudablemente que cuando terminamos de jugar esa final, que la jugamos siguiendo un poco el relato, el campeón del torneo clausura fue Almagro y jugamos una final a 2 partidos, una en la cancha de Almagro y otra acá en el Chato Carreras, en el viejo Chato Carreras, que gracias a Dios fuimos allá, perdimos 1-0, un partido durísimo con 2 expulsados, tuvimos gente lesionada y veníamos bastante diezmados acá a jugar la última final, el último partido en el Estadio Córdoba. Y bueno, gracias a Dios el partido se dio tal cual lo planteó el técnico. Ganamos 1-0, nos pusimos rápido en ventaja con un gol de Santiago Raimonda y después fuimos a una definición bastante atípica en el fútbol argentino, que fue una de las últimas veces que se implementó ese sistema, que se iba al haber ganado 1-0, claro, fuimos a un gol de oro, que eran 2 tiempos de 15, a los cuales si no había ninguna diferencia íbamos a penales, o si no, en su defecto, si hacíamos un gol en alguno de esos 15 minutos, el que hacía el gol ganaba como gol de oro. Y bueno, gracias a Dios, nosotros tuvimos un hombre menos expulsado en los últimos minutos del segundo tiempo y salimos los primeros minutos del primer reducido, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos el gol. Todo esto te lo explico porque, bueno, nada fue fácil, o sea, claro, todo fue sufriendo, todo fue con mucha voluntad, con mucho sacrificio. Y bueno, a partir de ahí te digo que mi carrera futbolística cambió porque, bueno, el año siguiente, gracias a Dios, siguió el mismo técnico, Héctor Riboira. Yo pude tener unos 14, 15 partidos de titular en el fútbol argentino, jugando en primera división, y eso hizo de que, bueno, pudiera tener una proyección europea. Y bueno, gracias a Dios y también debido a que yo tenía la ciudadanía española, terminamos ese torneo que la verdad que salió bastante bien porque mantuvimos la categoría, ¿no es cierto? Sí. Y ¿cómo se llama? Y a partir de ahí, bueno, tuvimos una oferta para ir al fútbol noruego, en la cual yo fui y bueno, fue una experiencia muy linda, muy buena, porque la verdad que era un fútbol que yo no conocía y la verdad que fue muy linda experiencia. Contame los compañeros, ¿no? Que jugaste con tipos de mucha trayectoria, muy conocidos en el fútbol actual. ¿Qué te significó estar con esos monstruos, ¿no? De compañero? ¿Qué te sorprendió? No, indudablemente que te ayuda y que medio como que también es una obligación de estar a la altura de esa gente, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, cuando fui compañero de Obi Mikel, que era el capitán de Nigeria en ese entonces, hasta hace poco, claro, un jugador que después jugó en el Chelsea, o sea que tenía unas características, unas condiciones increíbles, que a lo mejor acá no los conoce todo el mundo, pero bueno, ese tipo de jugadores allá en Noruega o compañeros que por ejemplo jugaban en el equipo mío y que después iban a jugar una Eurocopa y vos lo veías que estaba jugando Finlandia, Suecia, claro, contra España, contra Italia, y eran compañeros tuyos que estaban jugando ahí, que al otro día volvían y estaban entrenando al lado tuyo y vos te sorprendías, vos decías, tal cual, este muchacho estaba jugando en el Santiago Bernabéu contra Sergio Ramos y a los 2 días lo tenés entrenando al lado tuyo, entonces no tenés que estar a la altura. Y bueno, era como una vara muy alta como para no defraudar y para no pasar papelones, ¿no es cierto? ¿Y por qué fue la decisión de volver, Quique?
No, bueno, yo cuando voy me hacen un contrato por 2 años y medio. Yo allá fui, jugué los 2 años y medio, jugué hasta el último partido de mi carrera ahí. Y el tema es que ya después, primero que fue muy duro el cambio porque eh, a nivel cultural fue bastante duro, a nivel climático, no te olvides que en Noruega 8 meses del año es invierno, con Claro, nieve, con oscuridad. Entonces, bueno, yo me comí 3 inviernos en Noruega con temperaturas de 10 grados bajo cero, con que los campos de fútbol estaban nevados, claro, había nieve, que jugabas con la pelota naranja, que te pegaba un pelotazo con 10 grados bajo cero en la cara y tal tenías cual. ganas de ser jugador de golf en vez de fútbol. Exacto. Y bueno, y me volví porque ya mi contrato terminaba y allá me habían ofrecido quedarme con una reducción de casi el 30% de mi Claro. sueldo, que era más o menos lo que yo hacía de diferencia allá. Y bueno, en cierta forma me volví pensando en que podía volver y continuar mi carrera futbolística acá en el fútbol argentino. ¿Y qué pasó aquí? Que volviste a la Argentina, volviste al fútbol nuestro, tuviste un intento de volver a instituto, ¿cómo siguió todo? Claro, yo después cuando vuelvo tenía 28 años, habíamos terminado, como terminamos segundo el campeonato de allá de Noruega, jugamos una clasificación como la pre-UEFA con equipos de Europa del Este, que terminamos jugando el fútbol en la localidad, en Estonia, por ejemplo, Claro, que nunca en mi vida pensé que iba a estar jugando el fútbol ahí. Y bueno, y cuando volví yo tenía 28 años, pesaba 78 kilos, tenía el pase en mi poder. Nunca, gracias a Dios, sufrí una lesión, o sea, no estaba roto ni mucho menos. Y bueno, lamentablemente, cuando volví, yo volví en diciembre. Acá solamente te permitían hacer 2 incorporaciones. En ese entonces, instituto estaba Vitrolaiso como técnico. Y bueno, en una prueba que me hizo, me dijo que él no necesitaba esa posición en ese momento. Hablando con los dirigentes, que en ese entonces era Diego Bobato y Gianni Castro, me dijeron que me siguiera moviendo, que en julio, cuando se abría el libro de pases, ellos me hacían fichar. Y bueno, si el técnico, independientemente que sea claro. Giso u otro, iba a formar parte del equipo y bueno, si de la plantilla, y si el técnico de turno no le gustaba, me iban a prestar. Pero bueno, lamentablemente en la mitad de ese proyecto hubo unas elecciones presidenciales. Lamentablemente Bobato perdió las elecciones, ganaron los Barreras. Y bueno, y lamentablemente después en julio, cuando se abre el libro de paz y vuelvo a tocar las puertas en el club, lamentablemente, bueno, no me dieron el lugar y bueno, decidí dejar los botines. Yo estudiaba agronomía mientras jugaba al fútbol y bueno, le puse todas las pilas a eso y gracias a Dios me recibí de ingeniero agrónomo y hoy estoy trabajando un poco de eso. Claro, raro, ¿no? Raro por tu trayectoria, por todo lo que contabas, que terminaras tan joven. Che, Kike, para ir terminando, ¿qué es lo que pensás que te faltó en el fútbol o qué pensás que cambiarías de tu carrera futbolística? ¿Pensás que hubo en algún momento una mala elección, una mala decisión? ¿O pensás que cumpliste todo lo que tus objetivos personales? Mira, Fabri, yo la verdad que por ahí un poco lo que yo invertí toda mi infancia, toda mi juventud, ¿no es cierto?, en este deporte. Y la verdad que haber salido campeón con el club del cual uno es hincha, eso no tiene precio. O sea, hay muchos jugadores en el mundo que han salido campeones, Claro, pero lamentablemente no salieron campeones en el club del barrio. Yo exactamente. iba a la cancha con mi papá y la verdad que el sueño del pibe, como decimos, era salir campeón con Instituto. Y bueno, yo la verdad que la final que ganamos con Almagro es una satisfacción muy grande de tener el título, de haber ascendido y haber jugado esa final, porque no es que yo formé parte del equipo, sino que esa final yo la Claro, jugué, estuve ahí. Y bueno, por ahí a lo mejor la decisión de a lo mejor apurarme en haberme ido al exterior, a un fútbol que a lo mejor no tenía tanta, no era tan importante a nivel mundial. Pero bueno, no estoy arrepentido porque la verdad que en esos 2 años y medio que yo me fui, tuve muy buenas amistades, fui compañero de Matías Almeida, que en su momento llegó también allá a Noruega. eh, Conocí un montón de países de Europa. Si bien no estoy salvado económicamente, la verdad que fue muy,
muy lindo porque conocí, como te decía, fuimos a hacer pretemporadas a Marbella, o sea, Fue muy realmente interesante, muy... el profesionalismo que se manejaba en esa liga era muy importante a nivel de sponsor, a nivel económico, hasta el mismo Matías Almeida con paso por clubes importantísimos de Italia me comentaba de que nunca había visto esa seriedad, ese poder adquisitivo de, por ejemplo, ir 20, 25 todo el equipo con utileros y todo desde Noruega a hacer 15 días de pretemporada a Marbella y bueno, esas cosas, viste, son cosas que yo las viví, que las disfruté y bueno, hoy no puedo decir que estoy arrepentido de eso. Sí, por ahí una lástima de no haber a lo mejor seguido insistiendo, pero bueno, yo ya cuando volví de Noruega con 28 años y haber estado 2 años y medio afuera de Argentina y a 17.000 kilómetros de distancia en otra cultura, como que hizo bueno, que llegar a Córdoba bueno, asentar un poco de cabeza. Yo ya tenía mi señora, mi nena, Claro, entonces había que volver a movilizarse y ese volver a empezar como que no estaba dispuesto a hacerlo. claro, claro. Bueno, Quique, primero te agradezco por la entrevista. Quería decirte que te felicito por tu carrera. Sé la calidad de jugador que sos, la calidad de persona. Así que muy agradecido por darme la posibilidad de arrancar con esto, que es nuevo para mí. Es mi primera entrevista. Así que bueno, Quique, muchas gracias. Bueno, desde ya muchísimas gracias a vos, espero que esto sirva y también retribuirte porque vos también has sido un gran lateral por derecha, que has hecho mucha historia ahí en Racing de Córdoba, así que bueno, también muchas gracias para vos.